¡Hey! ¿Ya vieron el caos que está causando Kagurabachi? Ya saben, ese manga que llegó a la Shonen Jump rompiendo la puerta y poniendo su espada sobre la mesa, jurando que la jerarquía de poder de la revista y la industria del manga está por cambiar para siempre. Ese manga que ha invadido las redes sociales con gente jurando que será el estandarte de la nueva era de la industria, y que incluso superará a otros mangas como Berserk. El manga que le ha cambiado la vida a más de uno que lo ha leído, y que tiene tan enganchados a los fans al punto de sacar filtraciones y filtrar también capítulos nuevos. Y todo esto con su primer capítulo y debut. Sí, esta historia llegó pisando en serio fuerte, y me quedo corto con esto. Esto ni speedrun le puedo llamar. Un solo capítulo ya ganó todo lo que mangas en la industria o en la misma revista tardaron meses o hasta años en ganar. A este punto ya es un meme y el fenómeno más extraño que hemos visto en la industria. La Shonen Jump es la revista de mangas, en cuanto a shonen se refiere, lo dice en el nombre. El prestigio y renombre de esta es algo innegable, por ello sus historias y también lanzamientos o debuts generan cierta expectación, y por ello siempre hay algo al menos que esperar de estos. Un estándar de calidad, por así decirlo. Hemos visto miles de estrenos que llegaron muy lejos, al punto de ser el rostro de una época o de la revista misma. Con ello, cada nuevo estreno emociona a los fans de este género de historias. Con cada uno podemos estar cerca de la nueva historia que sacudirá al mundo y a la industria. Pero, aun con todo esto, el fenómeno de Kagurabachi es bastante curioso. No hay algún precedente o parecido. Sí, ese meme del manga que superará a Berserk ya ha sido algo quemado, pero con este en específico basta echarle un vistazo a internet para darse cuenta de que esto es diferente. Pero, ¿por qué? ¿De qué se trata esta historia? ¿Qué presenta o qué hizo para que la comunidad enloqueciera? Les invito a un buen café y a tomar asiento. Yo soy Manjiro, el Mandarinas, y en este video vamos a hablar sobre Kagurabachi, la nueva estrella de la Shonen Jump. Kagurabachi es un manga escrito e ilustrado por Takeru Hokusano, mangaka el cual ha hecho a lo largo de su carrera varios one-shots para la revista en cuestión, consiguiendo una serialización hasta la creación de este último. Sobre sus trabajos anteriores podemos decir que aún es bastante nuevo en la industria, pero desde el inicio deja muy claro su estilo y el tipo de historias que le gusta crear, las cuales son shonens pero con un giro más oscuro y brutal al estilo de mangas como Chainsaw Man y Berserk. Esto reflejado en todo su esplendor en la primera serialización que consiguió. Este nos presenta la historia de Chihiro, un adolescente de actitud seria que vivía y entrenaba con su padre, un herrero bastante conocido por su técnica especial para crear katanas. Él sueña con algún día convertirse en un gran herrero igual que él, pero de ahí la historia da un salto temporal, donde vemos a Chihiro ahora como un hombre en busca de venganza, que acompañado de Shiba, un viejo amigo de su padre, pelean y dan caza a grupos criminales como los Yakuza, que están tomando el control de los distintos lugares de Japón, usando katanas y hechicería. Chihiro busca venganza contra ellos y encontrar a un hombre en específico que está apoyando a todas estas organizaciones. Esta podríamos considerarla una historia clásica de venganza. La misma se construye en base a esta premisa, presentándonos durante la primera mitad del capítulo la relación del protagonista y su padre, personaje que por cierto me agradó bastante. El autor supo darle una personalidad carismática y hasta admirable, con un diálogo que suelta, que me parece marca gran significado de lo que será esta historia a futuro. La premisa como base no es nada innovador o fuera de este mundo. Hay muchos mangas e historias que, ya lo dije, toman como eje central la venganza, pero en este caso, ¿qué es lo que hace tan diferente a Kagurabachi? Bueno, eso está en dos puntos en específico que son los que creo que hicieron resaltar esta historia. Primero que nada, el cómo juega con la historia del viaje de venganza. Sí, sé que dije que es una trama básica y ya bastante vista, pero eso no quiere decir en ningún momento que sea mala o algo por el estilo.
Yo siempre defiendo y defenderé que básico o cliché no es sinónimo de una idea o historia mala. A este punto considero que el 99% de las historias o premisas que pudieron haber sido inventadas ya lo fueron. En esta época es difícil innovar o introducir una idea nueva o innovadora. Y es por esto mismo que algo que caracteriza el entretenimiento en nuestra época es el cómo se juega y experimenta con lo ya creado. Lo he mencionado en videos anteriores, si hay algo que caracteriza a la época actual del manga y más específicamente a la demografía shonen, es la experimentación, el buscar hacer cosas diferentes con lo ya creado. Jugar, mezclar y apropiarse de conceptos o ideas ya vistas con anterioridad, para darles nuevos vistazos o direcciones que los hagan sentir frescos y emocionantes. Los ejemplos sobran: Kimetsu no Yaiba, Kaiju 8, One Punch Man, Mashle, Fire Force, Black Clover, Jujutsu Kaisen y el que considero debería ser reconocido como el mayor exponente de esta idea, que por ciertas cuestiones me reservaré para otro video, pero creo que con los ejemplos vistos se entiende la idea. Todas estas historias tomaron ideas base y clichés ya vistas, pero les dieron un nuevo giro. Y si fue posible hacer eso con todo ese tipo de historias, ¿por qué no con una de venganza? Cosa que por cierto ya existe y su nombre es Gachiakuta. Una historia movida por la venganza pero que da un giro ligando a esta con una búsqueda también de autopropósito, felicidad y sobre todo el valor de uno mismo como persona y las cosas que creamos y desechamos como basura. Es un manga muy interesante y que recomiendo mucho, en especial por su estilo de arte, pero me estoy desviando del tema. El punto es que una historia tiene más de 1000 formas de contarse, y es eso mismo que hace que mangas como este en cuestión puedan llegar a destacar. Kagurabachi en este caso juega con 3 aspectos en general: la historia de venganza, su protagonista y el misterio detrás de lo que pasó durante el salto de tiempo. El protagonista es lo que más me llamó la atención realmente. El hecho de que se trate de alguien serio, bastante común al inicio de la obra, es interesante, ya que comúnmente se busca un cambio más brusco entre el pasado del personaje y cuando ya recorre el camino de venganza. Aquí el cambio se siente, pero mantiene en grandes rasgos la personalidad de su protagonista. Curioso, cuando menos. Ya sobre el misterio, este siento que es muy fácil de deducir, pero creo que es ahí donde el autor puede darle algún giro interesante. Hay muchas posibilidades en este aspecto. Otro tema a destacar que me parece el más interesante de la obra es la filosofía de cómo los herreros se relacionan con el para qué son usadas las armas, como estos de alguna manera son cómplices y tienen que cargar con parte de la culpa de lo que se haga con estas mismas. Este de hecho fue el punto que realmente me enganchó a la historia. El mundo y los antagonistas son un agregado también muy interesante. Me gusta el tono que le agregan con ese ambiente hostil de las mafias, su crueldad y brutalidad. La mezcla de lo que parece ser un Japón antiguo y uno moderno es bastante genial, y espero se explore y aclare más en la historia a futuro. También quiero señalar el cómo maneja los tonos esta misma, creando una buena comedia y un tono oscuro cuando es necesario, y hasta llegando a mezclar ambos en esas escenas de batalla, sin que se sienta como un cambio abrupto o que desentone. La historia debo decir que se mantiene como simple a grandes rasgos. Tiene buenos elementos con los que jugar y construir aún más, pero con lo visto forma una obra funcional. Cumple y construye lo que busca con su primer capítulo. Cada elemento agregado y ya perteneciente a este tipo de historias funciona, y crea una historia que cumple bastante bien con lo que uno esperaría. Piensen en un manga de venganza y ahí está Kagurabachi. Es bueno en su simpleza y en ella tiene también mucho potencial. Pero aún queda la duda, ¿por qué el impacto que causó? Sí, es un manga disfrutable y que fácilmente uno puede leer y disfrutar aún con su simpleza en el género. Pero aquí creo que la respuesta del por qué se destacó es simple, y creo que de hecho ya la mencioné en el video, y es el giro oscuro y brutal que tiene. Pensemos un segundo en qué fue lo que hizo que la gente se emocionara tanto por Chainsaw Man. Fue un shonen que hizo más de lo que otros en su momento, en cuanto a oscuridad, seriedad y otros aspectos como la profundidad o el tono más adulto se refieren. Hizo más de lo que se esperaba de un shonen,
cosa que de hecho parece haberse vuelto la tendencia. Y eso es lo mismo que pasa con Kagurabachi. Es una historia que tira y da al lector un tono oscuro, serio, sangriento y brutal. Esos paneles y peleas, los antagonistas y la ambientación, da a los fans de este tipo de historias justo lo que les gustó de obras del mismo estilo. Y es algo que termina sorprendiendo a los fans de esta demografía, ya que es más de lo que usualmente suelen recibir. De ahí que este se ganara inmediatamente una gran fanaticada, y la gente comenzara a seguirlo y esperar más de lo que se espera de un manga nuevo, y del cual no tenemos realmente precedentes de su autor. De verdad que Kagurabachi es un fenómeno muy extraño. Es entendible porque la gente se emocionó, y historias que llegaron con este mismo estilo la rompieron realmente, y por ello esta gana tantas expectativas de parte de la audiencia. Personalmente me gustó mucho el capítulo 1. Me agrada el estilo que presenta y su protagonista resulta bastante interesante. Creo que es de lo que más me atrapó también. Y el punto de principal interés, como lo dije, fue la batalla final y el desfile de acción y sangre que fue. Creo que aún es muy pronto para catalogarla como el mayor hallazgo de la revista o el manga que superará a Berserk. Como meme está bien. Bueno, demasiado bien la verdad. Pero deberíamos de esperar un poco, al menos creo, para juzgar cualquier manga. Se debe de tener al menos el primer arco, supongo. La primera impresión es muy importante, y Kagurabachi da una muy buena, la verdad. Encaja perfectamente en el shonen y presenta una historia interesante para la época, con la cual verdaderamente espero que se juegue y se pueda llegar a crear algo muy bueno. No podemos tener ninguna certeza realmente. Es bastante difícil analizar una obra y llegar a una conclusión con solo un capítulo. Por ahora puedo decir que me gustó este primer capítulo y seguiré la historia. Tal vez aún no sea realmente lo que la gente dice. Existe el potencial claramente, y creo que en acción no decepcionará, solo miren esos paneles. Pero hay algo que no podemos negar, y es que aun con solo tener un capítulo y ser la primera serialización de su mangaka, Kagurabachi es el manga que rompió a la Shonen Jump. Y díganos, ¿ya leyeron Kagurabachi? ¿Qué esperan de él? ¿Los viajes de venganza son lo máximo? Estaremos encantados de leerlos. También, si les gustó el video, no olviden de apoyar al canal con un like, una compartida o una suscripción. Yo soy Mandarino y nos vemos después del hiatus.